siguiente. En esta hipotermia, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay alteraciones de las células en general. ¿Por qué? Porque hay un aumento de las concentraciones de sal por cristalización de agua intracelular y extracelular. De tal manera que no puede hacerse el intercambio metabólico normal. Así que, y todo ello va a repercutir en la circulación. Por eso que la duración de la caída de la temperatura va a alterar el sistema, no solamente el sistema celular, sino todos los componentes que nosotros tenemos de irrigación, especialmente los cambios que van a verse dentro de las células, de las células que se encuentran en nuestro organismo, no va a cumplir su función, la siguiente. Pero estas alteraciones de la hipotermia, siempre va a haber una alteración de la permeabilidad vascular. Hay un edema y hay una hipoxia. ¿Por qué? Porque hay aumento de la permeabilidad vascular. Por eso hay edema. La siguiente. ¿Y qué es lo que se ha visto? De que pacientes que presentan gran tiempo sus pies en el agua, especialmente en la sierra, pueden estar con sus sandalitas, ustedes han visto las fotos, la televisión, niñitos que no tienen ni zapatos, tienen solamente sus sandalitas y están caminando con un frío terrible, una temperatura inmensa, pero ya no sienten ni siquiera sus dedos, ya no tienen la sensación del tacto. Puede producirse necrosis, amputación de dedos, porciones del talón, puede producirse gangrena y amputación, ¿producto de qué? De la hipotermia, porque no hay ese cambio metabólico, no hay una oxigenación. La siguiente. Por eso se dice que se producía, esto viene su nombre, en las guerras que había antes de la Segunda Guerra Mundial, donde las personas caminaban en el frío intenso, al final ya no tenían ni ropa, los zapatos también destruidos y tenían que caminar en el agua, pero el agua helada. Y esa fue una de las causas por las que también muchos combatientes perdieron y se murieron, ya no regresaron a su país. Y en esta hipotermia, ¿qué es lo que sucede? Hay aumento de la viscosidad de la sangre, hay una lesión isquémica, una vasoconstricción y por lo tanto una necrosis, gangrena y pérdida de diferentes partes de su organismo. Incluso le tenían que amputar, ni sentían siquiera las extremidades. ¿Por qué? Porque estaba necrosada. La siguiente. Pero no solamente va a comprometer los vasos, sino también los nervios. Por eso es que no sienten la sensación. No saben que está mal su extremidad o sus dedos de repente cuando agarran piel, ustedes no sé si cuando cogen solamente en la refrigeradora, hasta se le puede pegar su dedo cuando está muy helado, ¿no? Pero imagínense si es que nosotros tenemos nuestro cuerpo constantemente sometido, nosotros un ratito nada más le sacamos nuestra mano, pero cuando están sometidos constantemente a una hipotermia ya se produce una quemadura, lesiones térmicas. ¿Pero por qué? Producto del frío. Hay isquemia, cambios hipóxicos y hay infarto de los tejidos. ¿Por qué? Porque hay lesión vascular. La siguiente. ¿Qué más vamos a tener nosotros? Que hay otro tipo de lesiones. No solamente lesiones
por temperatura alta o por temperatura baja, sino también por el calor, por lesiones térmicas, pero por lesiones eléctricas. También estamos sometidos constantemente nosotros. En cualquier momento podemos nosotros tener contacto con la corriente, que puede ser de bajo voltaje o de alto voltaje. Hasta niñitos que han subido a corriente de alto voltaje y se han electrocutado y han sido también desplazados bruscamente hacia el suelo. ¿Por qué? Porque hay corriente intensa. Pero no solamente, mire, corriente de bajo voltaje en nuestros hogares. Si nosotros cogemos con las manos mojadas, o tenemos también, estamos trapeando, ahora último que ha habido también, que se ha caído el agua al suelo, inundaciones, también puede producirse problemas, unas lesiones eléctricas. Porque podemos tener nosotros contacto con estas corrientes y pueden producir lesiones severas y muerte todavía. ¿Por qué? Porque hay un lugar de entrada y un lugar de salida. La siguiente. Por lo tanto, vamos a tener también quemaduras producto de ello. Y no solamente puede haber quemaduras, sino muerte. ¿Por qué? Por falla cardíaca y falla respiratoria. Porque hay cambio de esos impulsos. La siguiente. De tal manera que las quemaduras pueden ser de diferentes grados según la lesión y según el voltaje que ha sido expuesto. Depende también de la intensidad, la duración también de esa quemadura y la vía de corriente eléctrica por el cuerpo. La siguiente. Si el voltaje en domicilio y el trabajo, acá también, es de 120 a 220 voltios, entonces, si nosotros tenemos ese voltaje y le sumamos una resistencia baja, si es que estamos descalzos, encima de un líquido, entonces va a haber una resistencia baja. De tal manera que con la piel húmeda se va a producir una lesión grave y una fibrilación venosa. Por eso nosotros siempre colocamos que una maderita junto a algún equipo o de repente una refrigeradora o a sus microondas o algo, ¿no? A sus artefactos, los protegen con madera para evitar que pueda ser que se moje, porque a veces se moja por algún derrame de líquidos por alguna razón. Pero puede producirse en nuestros hogares alguna de estas patologías que no está programada, porque es algo inesperado, es una emergencia. La siguiente. En esta misma lesiones de bajo voltaje también podemos tener corriente continua que pueda producir también alteraciones y quemaduras. Por eso debemos nosotros buscar un lugar de entrada y un lugar de salida. Eso nos van a exigir también los fiscales. Si usted encontró dónde, cómo fue, ¿para qué? Para que se expliquen cómo ha sido la causa, cómo ha sido la lesión, qué es lo que ha pasado, porque se hace una historia según lo que encuentren. Y no solamente va a producirse esas lesiones de entrada y de salida, no, también va a haber quemaduras de órganos internos que no se van a ver por fuera. Pero cuando ven o lo examinan, hacen la necropsia y encuentran todo carbonizado. Así que, ¿por qué? Porque hay necrosis, ustedes ya saben. De tal manera que todo ello va a producir una corriente que produce alteraciones irreversibles. Si es que se cogen esos cables con manos mojadas o interruptores con manos mojadas, podemos
esa mala suerte de que esté mal. Aparte, a veces los niños también van y colocan su dedito, están jugando y también pueden electrocutarse. ¿Y qué es lo que puede producirse? Un espasmo muscular de tipo tetánico. Hay una contracción severa que va a ser irreversible y fallece. ¿Por qué? Porque el impacto de esa corriente es intenso. La siguiente. Y por lo tanto van a fallecer estos pacientes. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tener también nosotros? Lesiones eléctricas también por alto voltaje. En estas lesiones por alto voltaje también los daños pueden ser similares, pero las consecuencias también pueden ser de fallecimiento y muerte. Puede haber una muerte fulminante de estos pacientes. ¿Por qué? Porque hay parálisis de los centros vulvares. La siguiente. ¿Qué es lo que puede suceder? También hay otro tipo de lesiones térmicas, como por radiaciones por campos magnéticos, como los microondas. Un microondas también puede ser suficiente para provocar quemaduras. Y la quemadura puede ser no solamente en la piel, sino también en el tejido conjuntivo. Y si el paciente tiene problemas cardíacos, si tiene su marcapasos, también puede interferir con eso, el microondas. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio. Lo siguiente. Cambio en las ondas de las partículas que van a haber ahí. La siguiente. Vamos a tener también otro tipo de lesiones, las radiaciones. Nosotros tenemos las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en las no ionizantes? Allí van a estar presentes los átomos en una molécula. ¿Qué es lo que sucede en estas radiaciones no ionizantes? Lo que sucede es que los átomos van a vibrar o se van a mover en esa molécula. Y esto es lo que se produce en los microondas. Por eso es que calienta la comida, calienta lo que usted, el agua. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de esos átomos en la molécula. O hacen vibrar a esos átomos en una molécula. Lo siguiente. Y ello también puede ocasionar también alteraciones y quemaduras en la piel. Mientras las radiaciones no ionizantes, vamos a tener también la luz ultravioleta, la luz infrarroja, los microondas y las ondas sonoras. La siguiente. Mientras que en las radiaciones ionizantes vamos a tener que tienen energía para eliminar electrones unidos estrechamente fuertes, con los rayos X, los rayos gamma. La siguiente, vamos a tener neutrones de alta frecuencia. Aquí en las radiaciones ionizantes van a haber partículas alfa, rayos X y rayos gamma. La siguiente. ¿Qué es lo que va a haber allí? Va a depender también de la frecuencia que el hombre es sometido a esas radiaciones. El tamaño del campo también, la proliferación celular, efectos del oxígeno y el hipóxido y daño vascular. En estas radiaciones ionizantes, ustedes ya recuerdan también que pueden producir una serie de alteraciones en el organismo y en diferentes partes del cuerpo. ¿Y cómo se hace la medida? Mediante el Sievert, SB. Es la unidad de dosis que se va a utilizar en esta radiación ionizante para la radiación corporal. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Si es que
nosotros somos sometidos a radiaciones corporales totales, depende de la cantidad para recibir lesiones en nuestro organismo o no. Si nosotros recibimos una carga o una dosis de 1, los síntomas y signos van a ser mínimos o nulos. No va a haber ninguna otra alteración. Mientras, siguiente, si la dosis es de 1 a 2, entonces la lesión va a estar localizada a nivel de los linfocitos. ¿Y qué es lo que va a producirse? La granulocitopenia, la linfopenia. ¿Y en cuánto tiempo ha estado sometida esta persona para hacer esa linfopenia? Ha estado sometido un día a una semana. La siguiente. Mientras que si ha sido sometido a una radiación corporal de 2 a 10, la lesión principal va a ser a nivel de la médula ósea. Y por lo tanto va a haber una leucopenia en estos pacientes, va a haber hemorragia, va a haber alopecia y va a haber vómitos. Algunas pacientes sometidas también a radiaciones van a tener eso y usan su gorrito porque se les cae el cabello. Y las lesiones también van a ser severas a nivel interno, no solamente va a tratarse a nivel de algunas zonas, sino a diferentes células, no va a respetar. Y el tiempo de desarrollo es de 2 a 6 semanas y la letalidad es variable. La siguiente. Mientras que 10 a 20, la lesión va a ser a nivel del intestino delgado. Y los signos y síntomas van a ser diarrea, fiebre, desequilibrio hidroelectrolítico, vómito. Y el tiempo de desarrollo es después de 5 a 14 días y la letalidad es de un 100%. Pacientes que han sido sometidos a radiaciones, la siguiente, pueden verse posteriormente a otras alteraciones. Y mayor de 50, especialmente la lesión va a estar localizada ¿dónde? A nivel del cerebro. ¿Y qué va a encontrarse? Va a encontrarse ataxia, va a encontrarse convulsiones, va a encontrarse vómito. ¿Y cuál es el tiempo de desarrollo de estas alteraciones? De 1 a 4 horas, nada más. Y la letalidad va a ser en un 100%. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Que van a haber exposiciones a estas dosis altas o gran exposición. Y las lesiones también van a ser bien severas. Después de esta radiación va a haber en estos pacientes una linfopenia. Va a haber una disminución también de las células a nivel de los ganglios, a nivel de los vasos. Va a haber destrucción de las células de la sangre, especialmente de los linfocitos. Y no solamente los linfocitos a nivel de la sangre, sino a nivel de todo nuestro organismo. Ustedes saben que en nuestros tejidos también tenemos linfocitos. Entonces allí también se va a destruir. Puede haber una aplasia medular. Y también vamos a tener que, en algunos casos, si es que la dosis es muy pequeña, no se puede regenerarse nuevamente. Pero si las dosis son grandes, las lesiones son irreversibles y las lesiones son bien severas. La siguiente. ¿Qué es lo que sucede con dosis altas? Con dosis altas ya no se produce regeneración celular. Hay muerte de esas células madre, hay muerte de todo el sistema, va a haber una anemia, la anemia plástica. Y los componentes sanguíneos no se van a recuperar. La siguiente. Pero ustedes saben que si una paciente está sometida a radiaciones, también puede haber fibrosis. Y la fibrosis también puede ocasionar adherencias en diferentes estructuras internas o de los intestinos.
son los factores que van a contribuir a la fibrosis? Vamos a tener que, producto del daño vascular, va a haber muerte de esas células, liberación de las citocinas y quimiosinas, que van a promover ¿qué? La inflamación y activación fibroblástica. Y todo ello va a ser un ciclo que se va a producir cuando estos pacientes son sometidos a radiología. Pero no solamente va a dañar a esas células, sino también va a haber daño a nivel del ADN. Entonces, la lesión puede ser en una sola base o rotura de una hebra simple o una hebra doble, o rotura de enlaces cruzados que van a intervenir en este ADN. La siguiente. ¿Y qué es lo que vamos a tener nosotros? Que hay lesiones severas que dañan este ADN por esa rotura de doble hebra. ¿Y qué es lo que va a producirse? Un mecanismo de reparación de esta rotura de doble hebra. Va a haber una recombinación homóloga o una unión de extremos, que es la más frecuente, la siguiente. Pero a veces no se produce esta alteración, sino se producen otras alteraciones que son las más frecuentes en la unión de extremos no homólogos. Por eso encontramos que en estas células también cambian. Hay lesiones, translocaciones, inversiones, alteraciones estructurales de los cromosomas. Ustedes han estudiado. Y, siguiente, pero pueden también cambiar y malignizarse. Si es que persiste durante años, entonces puede ocasionarse y transformarse en cáncer. La siguiente. Vamos a tener también exposiciones agudas o crónicas de dosis mayores de 100 van a producir lesiones graves y cáncer. La siguiente. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros conocemos también los daños físicos producidos ¿por qué? Por exposición a radiaciones. ¿Recuerdan ustedes en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? La primer bomba atómica de uranio. En esta bomba atómica de uranio, Estados Unidos llevó esa bomba atómica a Japón. ¿Y qué produjo? La bomba atómica, por eso se dice de Hiroshima. En esa bomba atómica de Hiroshima, en Hiroshima, ¿qué es lo que pasó? Murieron más de 80.000 personas en Hiroshima. Pero no solamente murieron, porque hubo gente que quedó, que sobrevivió, pero con lesiones. La siguiente. Mientras que la segunda bomba atómica, la anterior, la primera, ¿cuándo fue? La primera bomba atómica, la anterior, fue también en agosto, el 6 de agosto, y unos días después, en 1945, la segunda bomba atómica fue el 9 de agosto, seguido de un pueblo a otro pueblo. Y esta fue Nagasaki, pero fue ¿con qué? Con plutonio. Arrasó también y murieron allí en Nagasaki 40.000 personas. Y como vieron que todo el daño, porque diezmó todo ese lugar, la nación, y se dio fin a esa guerra mundial el 2 de septiembre de 1945. Pero ¿qué sucedió? Así que tuvieron las personas lesiones a nivel externo, a nivel de la piel, de la cara, lesiones severas, producto de ¿qué? De los agentes, de esos agentes que expuestos a radiaciones.
Pero no solamente las lesiones eran a nivel superficial, sino también eran lesiones a nivel interno. Esas lesiones a nivel interno, y acá se veía y mostraba su cara la fibrosis que le producía, que quedó como consecuencia de esas radiaciones. Pero años más tarde, o tiempo más tarde, según lo que había sido sometido al riesgo o a la exposición a la radiación, ¿qué es lo que tenían estos pacientes? Leucemia, tumores sólidos, tiroides, cáncer de mama, cáncer de pulmones en los sobrevivientes. Por eso estos pacientes han sido inmensamente estudiados y han sido evaluados. ¿Por qué? Porque la radiación sigue. Si se quedan en ese lugar, siguen la radiación. Eso no se va a desaparecer, va a seguir. Y vemos ahora último también, solamente para recordarles, que entre otros agentes también, no de las radiaciones, la bomba atómica, pero puede ser también incendio. Y hemos visto nosotros que en los incendios también hay tóxicos, ¿no? El humo, el hollín, todo esto puede traer como consecuencia daño en el organismo. Pero no solamente daño como en la Catedral de Notre Dame. ¿Me recuerdan en París? Esa noticia que hubo en abril. Que París, que es la capital de Francia, un lugar donde la Catedral de Notre Dame, más querido de Francia, de los parisenses, han llorado todos ellos. ¿Por qué? Porque se destruyó el patrimonio de la UNESCO, de la humanidad, reconocida por la UNESCO, una de las maravillas del mundo. Una superficie de 5.000 metros cuadrados, donde se le rinde culto aquí, culto católico a la Virgen María. La siguiente. Vamos a pasar un recuento, algo de historia. ¿Y por qué? Porque es dedicada a la Virgen María. Y en este caso una arquitectura gótica. ¿Por qué? Porque terminaban en punta, eran bien altos. Querían llegar a ver a Dios, estar en contacto con Dios. Y es así como Víctor Hugo, también en 1831, escribió su gran novela Nuestra Señora de París. ¿Por qué? Porque en esa época trataban de destruir, había muchas guerras. Destruían lo importante, que tan querido que tenía su catedral de Notre Dame, donde grandes escultores, grandes personajes habían construido esa gran obra. Entonces él hizo esa novela y fue muy leída, pero comenzó él a describir el escenario también, pero con diferentes actores, con parte narrativa de su imaginación, pero describía a la Catedral de Notre Dame, porque tenía conocimiento. La siguiente. Acá tenemos que esta Catedral de Notre Dame fue construida, ¿por qué? Porque esos constructores tenían una mentalidad de dejar a la posteridad. ¿Por qué? Porque en toda su obra le daban la dignidad a esa obra y la construcción fue hecha en piedra. La siguiente. Y como ofrenda a Dios le hicieron ese arte gótico como una oración de cielo. Miren cómo esta es la parte gótica que trata de llegar al cielo, que terminan en punta. Acá tenemos la cruz y toda esta construcción, han habido la bóveda, también el techo, y también tenemos nosotros la siguiente, que ha sido construida la aguja ubicada sobre el techo, la cual fue añadida en el siglo XIX por Viollet Ledoux. ¿Por qué? Porque la antigua aguja tipo campanario había sido destruida. O sea, cuando había guerra la gente quería destruir todo. No dejaban nada, así sea importante,
así sea bello, no querían dejar nada y por lo tanto ellos comenzaron a reconstruir. Pero ¿qué es lo que pasó? También posteriormente fue desmantelado en el siglo XVIII y posteriormente fue reconstruido. En varias ocasiones fue reconstruido. Quisiera que ustedes vean, muy importante, la siguiente. ¿Cómo era el techo? El techo sostenido de armazón de madera. Dice que eran unas maderas grandes, inmensas, que sostenían todo ese techo, que recibe por eso el nombre de Bosque de Notre Dame. ¿Por qué? Porque todo el techo fue construido por esas vigas de madera. Cada una de ellas fue madera intensa de árboles completos que sostenían toda esa estructura. Y algunos de ellos tenían más de 100 años de antigüedad. Por eso es que podían hacer todas esas maravillas. La siguiente. Este es el interior de la nave, dice la nave, toda la construcción una maravilla. La siguiente, donde todo es majestuoso, también tienen arbotantes, construido en el siglo XIII, unas expresiones que se van a adosar también hacia la bóveda, con contrafuertes adosados al exterior. La siguiente, y todo eso le daba una forma importantísima. Y también tenían 3 puertas, los cuales era la fachada en el oeste, porque tenían varias partes, donde también tenía algo de gótico. Poco a poco, cada una de ellas fue en diferentes épocas, diferentes tiempos, y son muy estudiadas por los arquitectos reconocidos. La siguiente. Y por último, este incendio que vimos nosotros el 15 de abril de este año, nosotros hemos visto también por la televisión, que va a destruye la aguja o pináculo principal y destruye también el techo. Y en el interior había obras maestras. Por eso acá nosotros también vemos nuestra zona arquitectónica varias veces también ha tenido incendios. Ustedes han visto también las noticias. Acá recuperación de la zona arquitectónica de Lima. ¿Por qué? Porque pueden haber también incendios o catástrofes que pueden hacer daño. Todo ese humo, todo ese calor, todo ese hollín también hace daño a nuestra zona. Muchas gracias. Eso es todo.